Ok, entonces, continuando con lo que es el capítulo, el libro nos tocaría llevar órbitas, psicología orbitaria. No se lleva la parte del sistema nervioso central, el cerebro, meninges, médula espinal en el capítulo de Moore porque es muy sencillo, perdón, es muy simplecito lo que ofrece aquí en este librito. Entonces, nos pasamos directo a lo que es ojo y órbita, y región orbitaria, el famoso bulbo ocular. ¿Ya? ¿Estamos grabando? Y estamos grabando. Perfecto. Entonces, a ver. Ok. Entonces, tenemos lo que es la cavidad orbitaria. Esta cavidad es una pequeña concavidad dentro de lo que es el esqueleto o los huesos de la carita. ¿Sí? Si lo vemos, o se dice que esta cavidadcita tiene la forma de una pirámide. Fíjense, si ustedes ven aquí, una pirámide invertida cuya base se encuentra orientado hacia la parte anterior y vértice hacia la parte profunda, ¿no? Ok, entonces lo que tienen que saber son las paredes que conforman, cómo se conforma esta cavidad orbitaria. La pared superior se encuentra formado por el borde o la porción orbitaria del hueso frontal y el borde supraorbitario. La pared medial, lo que está cerca a la nariz, está formado por lo que es el hueso frontal, principalmente las proyecciones frontales del hueso maxilar y este pequeño huesito que es el hueso lagrimal, ¿no? Su pared inferior se puede dividir en dos partes, una porción medial y una porción lateral. La porción medial va a estar formado esencialmente por el hueso maxilar y la porción lateral por una porción horizontal del hueso cigomático. Y su pared lateral, que está bien aquí, netamente por lo que es el hueso cigomático y una pequeña contribución del frontal, específicamente la apófisis o proceso cigomático del hueso frontal. Entonces ahí tienen las cuatro paredes que van a formar las paredes de la cavidad orbitaria. Su vértice, como vemos aquí, tenemos una pirámide. La base está formada por esos bordes que les mencioné en ese momento. Y el vértice, fíjense, el vértice de aquellitos está formado por esta gran foramen, el famoso conducto o foramen óptico. Entonces, el foramen óptico forma el vértice de esta pirámide o de esta fosita fosa orbitaria. Entonces, si analizamos bien, la pared medial también se llama pared nasal porque está en contacto con la nariz o está cerca de la nariz. Y la pared lateral también se llama pared temporal porque está en la parte lateral y muy cercana al hueso temporal. ¿Sí? Pared nasal, pared temporal. Aquí está bien, pared lateral, paredes mediales. Las paredes mediales, como ustedes están viendo en el esquemita, miren, las paredes mediales son paralelas, ¿sí? Si los usamos como líneas, son líneas paralelas, ¿bien? Van en la misma dirección. Pero las paredes laterales, como lo están viendo aquí, si nosotros trazamos dos líneas para que demarquen esas paredes laterales y los unimos en la parte posterior, estas van a tener un ángulo de aproximadamente 90 grados. Las paredes laterales, las uniones de las líneas de las paredes laterales forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Luego tenemos el eje de las órbitas, ¿sí? Las órbitas, como están viendo aquí, tienen una dirección oblicua, ¿sí? Miren la pirámide, tiene una dirección oblicua cuya base se orienta hacia la parte antero y lateral. Antero, anterior y lateral. Y su vértice postero medial. Esa orientación de las órbitas de las pirámides forma el eje de la órbita. Si nosotros trazamos una línea que vaya por el punto central de esta órbita, vamos a tener el famoso eje orbitario. Y si juntamos ambas líneas, el eje orbitario derecho con izquierdo, vamos a tener que esas dos líneas forman un ángulo de 45 grados. Entonces las órbitas están separadas o anguladas con un ángulo de 45 grados, ¿no? Luego tenemos el eje óptico. El eje óptico, perdón, el eje óptico es la mirada, ¿sí? Fíjense, las órbitas tienen una dirección anterolateral, miran hacia adelante y hacia atrás, pero los ojitos siempre van a mirar anterior, nunca anterolateral. Eso es el eje óptico. Los dos ejes ópticos, derecho e izquierdo, forman líneas paralelas, siempre van en la misma dirección, ¿ya? El eje óptico. Entonces, esa es la parte de cavidad orbitaria, ¿sí?
Esta cavidad orbitaria, su órgano más importante o a quien alberga o al que nos interesa en la clase de hoy, es el famoso bulbo ocular, también conocido como ojito. ¿Sí? Este ojito, lo vamos a ver más adelantecito, con mayor detalle. Este ojo está respaldado o está cubierto por estructuras accesorias, ¿sí? Las famosas eh, estructuras orbitales accesorias. Una de ellas, por ejemplo, son los párpados. Otra de esas estructuras accesorias son las glándulas lagrimales y otras glándulas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Los párpados que están viendo aquí, miren, párpado superior, párpado inferior, son los famosos, son repliegues mucocutáneos, ¿sí? Muco porque están cubiertos por mucosa en su superficie interna y cutáneos porque están cubiertos por piel en su superficie externa. ¿Sí? Son repliegues mucocutáneos cuyo esqueleto, cuyo armazón central está formado por músculos, por el músculo orbicular del ojo. ¿Se acuerdan de ese musculito orbicular del ojo? Por ese musculito. ¿Ya? Fíjense, miren, las porciones del músculo orbicular del ojito. También están formados por un esqueleto que es de material denso, similar al cartílago. Creo que está entrando ahí. Sí está entrando ahí. Entonces, su esqueleto esencialmente está formado por esta estructura llamada tarso. ¿Sí? Los tarsos, esa estructura blanquita que están viendo, estos son los tarsos. Este tarso le confiere la forma del párpado, es el que le da esa formita al párpado. Entonces tenemos dos tarsos, un tarso superior y un tarso inferior para el párpado superior y para el párpado inferior. Inmerso en este tarso vamos a poder encontrar las glándulas tarsales, ¿sí? Glándulas del tarso o glándulas tarsales. Estas glándulas permiten secretar un material oleoso, un material aceitoso o grasoso, ¿sí? Ese material grasoso impide que los párpados se fusionen. Cuando dormimos, las lágrimas, cuando se secan las lagrimitas, hacen que los párpados se fusionen, se unan fuertemente. Pero el líquido secretado por estas glándulas tarsales impide esa fusión, ¿no? Es por eso que cuando nos despertamos a veces nos cuesta separar los párpados o abrir los ojitos. Es por eso. ¿Sí? Parte de este párpado, uno de los músculos que va a estar formando también, va a ser este elevador del párpado superior, un músculo orbicular, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El elevador del párpado superior, miren, sus tendoncitos se anclan en la piel del tarso, en la piel de los párpados. Otra de las estructuras que vamos a ver, van a ser los pelitos, las famosas pestañas, que tienen la función de protección, ¿no? Que impide que entren cuerpos extraños al ojito. Luego también las glándulas ciliares que secretan un material mucoso, ¿sí? Entonces, el globo ocular, toda la cavidad orbitaria de hecho, está cubierto por mucosa. Esa mucosa que cubre al globo ocular se llama conjuntiva, ¿sí? Conjuntiva. Entonces, la conjuntiva que cubre al ojito es lo que le da esa humedez al ojo. Se llama conjuntiva ocular o conjuntiva vulvar, ¿ya? Conjuntiva ocular o conjuntiva vulvar. Y fíjense, esta conjuntiva, esta mucosa, lo van a ver aquí. Fíjense, esta conjuntiva no solo cubre la cara anterior del ojito, ¿no? Fíjense, esta conjuntiva ocular no solo cubre el ojito, sino que se va a reflejar sobre la cara interna o sobre la superficie interna de los párpados. Fíjense, en los párpados cambia de nombre y se llama conjuntiva palpebral, ¿sí? Conjuntiva vulvar es la que cubre el ojito y la conjuntiva palpebral es la que cubre los párpados. Fíjense que la unión del párpado con el ojito forma un pequeño saquito, ¿sí? Uno superior y otro inferior. Estos saquitos de la unión de las conjuntivas vulvar y palpebral se conoce con el nombre de fornix conjuntival superior y fornix conjuntival inferior. Son esos saquitos que se forman en el ojito, ¿ya? Ok, si aquí tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola. Esa es la parte introductoria de ojito. Ojo, ojo.
Creo que no. No, no, ¿eh? Entonces, la otra estructura accesoria que acompaña las órbitas son las famosas glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales son las que producen las lágrimas, ¿no? Entonces, tenemos una única glándula lagrimal que están viendo aquí. Más o menos tiene una longitud de 2 a 3 centímetros. Se encuentra en la parte superolateral de la cavidad orbitaria. Fíjense, aquí lo están viendo. En una pequeña fosita dedicada a recibir esta glándula. ¿Sí? Esta glándula, como ustedes la están viendo, está partido en dos, fíjense, dos. ¿Sí? ¿Sí? La porción orbitaria es la que se encuentra inmersa o oculta dentro de lo que es la órbita, y la porción palpebral es la que se encuentra oculta dentro del párpado superior. Se divide en dos gracias a un músculo. El músculo elevador del párpado superior, cuando se inserta en los párpados, divide esta glándula en dos porciones, orbitaria y palpebral. Esta glandulita se encarga de producir las lágrimas. Y estas lágrimas salen por estos pequeños conductitos que están viendo aquí. Son los famosos conductos excretores de las glándulas, ¿sí? Conductos excretores. Entonces se secreta la lágrima desde aquí. Se liberan, se distribuyen por todo el globo ocular. Esa distribución de las lágrimas por el globo ocular es muy similar a ubican los de los autitos, su limpiaparabrisas. Sí. Es lo mismo cuando llueve, ¿no? Eso es este de aquí. Bueno, este de aquí. Fíjense, lo mismo, como esto, ¿no? Los limpiaparabrisas. Lo mismo, las lágrimas se distribuyen por el globo ocular de la misma forma. Nuestros limpiaparabrisas de nosotros son los párpados. El hecho de parpadear, abrir y cerrar los ojitos, hace que las lágrimas se distribuyan desde lateral a medial. Fíjense, las lágrimas se secretan en el borde lateral y desde el borde lateral van hacia el lado medial. Entonces, cuando llegan al lado medial, las lágrimas se van a encontrar en una gran fosita llamada laguna, ¿sí? O laguna lagrimal. Esa laguna lagrimal donde se acumulan todas las lágrimas en el lado medial, y desde esa laguna lagrimal, al final esas lágrimas excesivas van a ser drenadas por los conductos o conductillos lagrimales. ¿Sí? Aquí los también, conductillos lagrimales. Desde los conductillos lagrimales van a llegar al saco lagrimal, y el saco lagrimal va a ser drenado en el conducto naso lagrimal que están viendo aquí, ¿bien? Entonces, saco lagrimal, conducto nasolagrimal. Fíjense entonces, y este conducto nasolagrimal se analiza en su nombrecito, también aquí. Naso viene de nariz y lagrimal viene de lágrimas. Este conducto conecta, se encarga de drenar las lágrimas en la cavidad nasal. Es por eso que cuando ustedes lloran, ¿qué hacen? Moquean, ¿no? No es ese tipo característico de las lágrimas, ¿no? Cuando ustedes lloran, moquean, empiezan a llorar. Es porque se está drenando el exceso de las lágrimas en su cavidad nasal, por este conducto naso-lagrimal, ¿no? Que pueden ver un poquito. Este lago lagrimal que les mencioné, también llamado curúncula lagrimal o lago lagrimal, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta quizás? Fíjense entonces, los párpados no solo es piel, no solo es un recubierto de piel o una proyección de piel, sino que tiene un esqueleto fibroso, miren. Estos esqueletos fibrosos que tienen los párpados se llaman los septos orbitarios. Tenemos un septo orbitario superior y un septo orbitario inferior. Estos septos están reforzados por los famosos tarsos, el tarso superior y el tarso inferior. El párpado superior además está reforzado por un tendón, que es el tendón del músculo, el tendón del elevador del párpado superior, que también aquí, miren. Entonces tenemos el septo, los tarsos y el tendón, septo y tarso, que van a formar el esqueleto, bueno, el armazón fibroso de los párpados. Además, los párpados tienen dos ligamentos: el famoso ligamento palpebral medial, que ancla el ángulo medial de los párpados hacia el lado nasal, y el ligamento palpebral lateral, que lo ancla hacia el lado lateral, ¿sí?
palpebral medial, palpebral lateral. Ahí voy a ver un poquito el ojito, ahorita vamos a ver los musculitos. ¿Hasta aquí tienen quizás alguna pregunta, chicos, chicocas? ¿Se acuerdan del nervio trigémino? Eso, vamos bien. Ok, entonces, ¿se acuerdan del nervio trigémino? Aquí está. Entonces, del nervio trigémino, ¿se acuerdan ustedes que teníamos una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, ¿no? La rama oftálmica se dividía en tres ramas principales: el nervio lagrimal, el nervio nasociliar, el nervio frontal. ¿No? Okay. El nervio lagrimal, como ustedes están viendo aquí, recibía una rama comunicante del nervio cigomático, un ramo del nervio maxilar, y de esa forma inervaba la glándula lagrimal, ¿no? Entonces, aquí vamos a repasar un poquito eso, ¿sí? Ok. ¿Se acuerdan ustedes de que les dije que investigaran qué significa simpático y parasimpático? ¿O yo les dije? Un poquito. El sistema nervioso simpático era el encargado de llevar las funciones de lucha y huida, y el parasimpático es el encargado de inervar las situaciones de calma de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la glándula lacrimal recibe inervación de tipo simpática y de tipo parasimpática, ¿ya? La información parasimpática proviene de un ramo del nervio facial. Miren, el nervio facial, que está viendo aquí, bien bonito. Cuando está dentro de lo que es el hueso temporal, el nervio facial emite un ramo que es el famoso nervio petroso mayor. ¿Sí? Es el nervio petroso mayor. Sobre la arteria carótida interna, cuando se introduce dentro de lo que es el cerebro, cuando está introduciéndose dentro del cerebro, va a estar rodeado por una serie de fibras nerviosas. Este es el famoso plexo carotidio interno. Es de naturaleza simpática. ¿Sí? Plexo carotidio interno, naturaleza simpática. De este plexo nace un nervio que es el nervio petroso profundo. La unión del nervio petroso mayor con el nervio petroso profundo forman el nervio del conducto pterigoideo. Aquí, nervio del conducto pterigoideo, que tiene dos tipos de fibras: fibras parasimpáticas a cargo del nervio facial y fibras simpáticas a cargo del plexo carotidio interno. Entonces, de este nervio del conducto pterigoideo va a llegar un ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, ¿no? Este ganglio pterigopalatino, si ustedes recuerdan, es el que hacía contacto con el nervio maxilar, ¿no? Aquí lo están viendo. Nervio maxilar hace contacto con el ganglio pterigopalatino, ¿ya? Entonces, aquí es donde hacen sinapsis, así le llegan las fibras simpáticas y parasimpáticas. Del nervio maxilar, si ustedes recordaban, emitía un ramo cigomático, y este ramo cigomático hacía contacto con el nervio lagrimal, y a través de ese nervio lagrimal se encarga de inervar a la glándula lacrimal. Entonces, la glándula lacrimal, por todo el recorrido que les acabo de mencionar, tiene información de tipo simpática y parasimpática, ¿no? La simpática inhibe la secreción de las glándulas, y la parasimpática estimula la secreción de las glándulas lagrimales. Entonces, la simpática inhibe la lloración, y la parasimpática estimula la lloración. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte de inervación? Dale, Chile. No, no he entendido muy bien eso de que, o sea, la glándula parasimpática nos hace llorar. Dame un momentito. Hola, Nicolás, ¿qué pasó? Ya, pues, que estoy en clase, dile a la mamá.
así, perdón. Veámoslo aquí. ¿Sí? Sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí está, pueden ver un poquito, más o menos. Ay, mucho. Entonces, tenemos dos tipos de sistemas: sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Vamos a ver la división del sistema nervioso, ¿sí? Creo que no han investigado, ¿no? Chicos, ¿qué estarán pensando? Ahí está. Entonces, todo el sistema nervioso se divide de la siguiente forma. Vamos a copiar la imagen y vamos a tenerlo aquí. ¿Sí? Todo el sistema nervioso se divide en dos: un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Central, que hace referencia al cerebro y la médula espinal, y periférico, que son todos los nervios que salen del cerebro y la médula espinal. ¿Ya? El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y el tronco encefálico se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Ya? El sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático y autónomo. Somático quiere decir todo lo que controlamos, todo lo que podemos sentir, podemos controlar con nuestra propia voluntad. Nervios, espinales y raquídeos. Podemos controlar la musculatura, podemos levantar los brazos, claro que sí. Y el autónomo quiere decir que son todos los nervios o todo el sistema nervioso que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar los latidos del corazón, ¿no? Entonces, ahí pueden ver. El autónomo se divide en dos: simpático y parasimpático. ¿Ya? Fíjense ustedes que el sistema nervioso simpático y parasimpático son opuestos, controlan una serie de órganos, ¿sí? Muchos órganos controlan, pero son opuestos. El sistema nervioso simpático siempre se estimula o se activa en situaciones de estrés, en lucha y huida, y el parasimpático en situaciones de calma, cuando uno está en calma, ¿sí? Entonces, el simpático, a nivel de los glándulos lagrimales, inhibe la secreción de las lágrimas, pero el parasimpático, a nivel de las glándulas, estimula la secreción de las glándulas, ¿sí?, lagrimales. Y eso ocurre aquí, a través del plexo simpático. Le va a llegar información simpática, y a través del nervio facial le va a llegar inervación parasimpática, ¿no? ¿Entendieron? ¿O algo más que quieran aclarar? Ahora sí. Ah, ya. Ya, ahora continuamos. ¿Algo más que quieran repasar de esto? Antes de entrar de lleno a nuestro órgano estrella, el famoso bulbo ocular. Entonces creo que no dije nada, entonces vamos con el tema del bulbo ocular, ¿sí? Ok, el globo ocular, el ojito, se divide por tres capas. La A, que es la capa fibrosa externa, que le da la forma y el esqueleto al ojo. La B, que es la capa vascular media, que es esta capita de aquí, se llama coroides, cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? La capa vascular
media. Coroides, cuerpo ciliar y lisa. La capa fibrosa externa se compone de la esclerótica, que es el blanco del ojito, y la famosa córnea. ¿Sí? Y por último, nuestra última capita más interna es la capa de la retina o capa nerviosa. La retina es la encargada de captar todos los estímulos visuales. ¿Sí? Ok, entonces esas capitas a modo de introducción. Vamos con la capa fibrosa externa, que está formado básicamente por dos elementos. ¿Ya? La capa fibrosa externa, ¿dónde está? Ahí buscamos una imagen, no está bien en medio. Esclerótica. Copiar imagen. Vamos aquí, pegar. Okay. Entonces, la capa fibrosa externa está formada por la esclerótica y la córnea. ¿Sí? La esclerótica es ese blanco de nuestros ojitos, lo que vemos en ese blanco de los ojos, esa es la esclerótica. Si ustedes se dan cuenta, es una capa membranosa fibrosa que se encarga de rodear todo el globo ocular. Esta capa fibrosita le da la forma de redondito, esa forma circunferencial o de redondo al ojo. Y la córnea, que están viendo aquí, es la capa más sobresaliente, es una estructura muy fibrosa, muy densa, es la que sobresale. ¿Sí? La esclerótica, si ustedes se dan cuenta, forma una circunferencia perfecta, pero la córnea es lo que sobresale un poquito. Si vemos los ojitos de perfil, vamos a poder apreciar eso. ¿Miren? La esclerótica, la capa más externa, y la córnea es lo que sobresale. ¿Qué tienen que saber de aquí? Ambos son avasculares. Avascular quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. ¿Sí? La córnea es netamente avascular y recibe sus nutrientes, su tejido recibe nutrientes de las lágrimas. La esclerótica sí tiene algunos vasos sanguíneos, miren, alguno que otro vaso sanguíneo. La esclerótica, el blanco del ojito que están viendo aquí, sirve como punto de inserción para los músculos del bulbo ocular, como están viendo aquí, ¿ven? Aquí en esa esclerótica es donde se insertan los músculos del bulbo ocular. La unión entre la córnea y la esclerótica, miren, entre la córnea y la esclerótica forma un pequeño ángulo, miren. Ese ángulo se llama ángulo esclerocorneal o también conocido como limbo de la córnea. ¿Sí? Ángulo esclerocorneal o limbo de la córnea. ¿Sí? Vamos a ver más adelante para qué sirve esto. La segunda capita que están viendo aquí es la famosa capa vascular interna o coroides. ¿Sí? Que están viendo aquí. ¿Sí? Esta capa vascular interna, como ustedes están viendo, se caracteriza porque aquí es donde se encuentran muchos vasos sanguíneos. Miren, muchos vasos sanguíneos. Puede dividirse en dos capas. Una capa externa cuyos vasos sanguíneos son grandes y una capa interna cuyos vasos sanguíneos son chiquititos, netamente chiquititos. ¿Sí? La capa vascular que están viendo aquí. Esta capa vascular se encarga de irrigar, de brindar vasos sanguíneos a la retina internamente. Fíjense, esta capa vascular en la parte se encarga de rodear toda la circunferencia posterior del ojito y anteriormente se continúa con otras estructuras. Forma los famosos el famoso cuerpo ciliar. ¿Sí? El cuerpo ciliar es esto de aquí. Toda esa estructura de aquí, este es el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar se caracteriza por lo siguiente: tiene unas pequeñas prolongaciones a modo de deditos que están viendo aquí. Estas prolongaciones en forma de deditos se conoce con el nombre de procesos ciliares. ¿Sí? Procesos ciliares. Estos son los encargados de formar el humor acuoso. El humor acuoso. No sé si ustedes alguna vez han reventado un ojo de alguna vaca, de algún animalito. ¿Bien? El ojito por dentro está formado, tiene líquido. ¿Sí? El de la parte anterior se llama humor acuoso y de la parte posterior se llama cuerpo vítreo. ¿Sí?
Entonces, estos procesos ciliares son los encargados de formar ese humor acuoso. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, estos procesos ciliares están netamente ricos, son muy ricos en vasos sanguíneos. Entonces, el plasma que fluye sobre estos vasos sanguíneos se filtra a través de sus capilares y ese plasma filtrado es el que es el encargado de formar el humor acuoso. Bueno, es el humor acuoso prácticamente, ¿sí? Otra estructura que tienen que saber de este cuerpo ciliar es que está formado por fibras musculares, ¿sí? Estas fibras musculares forman lo que es el músculo ciliar. Músculo ciliar. Fíjense, de este musculito nacen pequeñas cuerdas tendinosas que están bien aquí blanquitas, ¿miren? Cuerdas tendinosas blanquitas. Esos son los famosos ligamentos sonulares de la sonula ciliar. Ligamentos sonulares. ¿Sí? Ligamentos sonulares. Estos ligamentos sonulares lo que hacen es conectar con una estructura muy fibrosa, muy densa llamada lente. La lente sirve para la visión lejana y la visión cercana, ¿sí? Que están bien aquí, la lente. Veámoslo más detalle. Lente del bulbo ocular. Aquí está. Ven ustedes, esta estructura de aquí, esta es la lente del bulbo ocular. Es una estructura cristalina que es flexible, ¿sí? Es cristalina y es muy flexible y se acomoda para la visión lejana y la visión cercana. Vean ustedes, les voy a mostrar una imagen. Lente. Ven ustedes como este lente, vamos, carga rápido, ahí está, ven. Ven este lente, a veces puede estar ancho, pero puede estar anchito, o a veces puede estar flaco, aplanado, redondeado y aplanado. Noten, la lente tiene esa capacidad de elasticidad, puede cambiar de forma. Esto según la visión, si vemos objetos cercanos o si vemos objetos lejanos. Sirve para acomodar, para regular la agudeza visual, ¿sí? Cuando vemos objetos cercanos, por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando vemos nuestro celular, la lente adquiere una forma redondeada biconvexa. Pero cuando vemos objetos lejanos, por ejemplo, un arbolito, a lo lejano, esta lente adquiere la forma plana, dice plana. Entonces, este cambio de forma de la lente está dado por los músculos ciliares. Estos músculos ciliares, cuando se contraen y al tensar las fibras sonulares, por si acaso las fibras sonulares se anclan en esta lente, entonces al tensarse este músculo ciliar hacen que se acomode la lente para la visión lejana o la visión cercana, ¿ya? Eso, chicos. Y la última prolongación, la última partecita de la capa vascular media es esta estructura de aquí, la famosa iris, ¿sí? El iris, que es ese negrito de nuestro ojito que están viendo aquí, está formado es una dependencia de la capa vascular media de la capa vascular media del bulbo ocular. Ok. El iris que están viendo aquí, este negrito de aquí, en su centro tiene un agujerito llamada pupila. Esta pupila puede ser chiquitita, como están viendo aquí, o puede ser grande, ¿sí? Esa dilatación, miosis y miasis, ¿sí? Fíjense entonces, el iris, ese negrito de nuestros ojitos, está formado por fibras musculares de tipo liso, músculo liso, ¿sí? Hay dos tipos de fibras radiculares que van a radiar como si fueran un solcito, véanlo, vamos a ver más HD. Ay, qué asco. Entonces tenemos dos tipos de fibras, miren, fibras radiculares que van a emerger como si fueran radiaciones
y un tipo de fibras circulares que van a formar el esfínter de la pupila. Entonces las fibras radiculares, cuando se contraen, hacen que el iris se dilate, las pupilas se dilatan, miren cómo están bien aquí. Y las fibras circulares hacen que la pupila se contraiga y la pupila sea chiquitita. ¿Sí? Entonces se puede ver un poquito. Y vamos a ver más adelante cómo ocurre esto. Por si acaso, la dilatación pupilar se llama midriasis y la contracción pupilar se llama miosis. Midriasis, miosis. ¿No? Okay. Entonces eso corresponde a la segunda capita del bulbo ocular. La tercera capita es la capa retiniana, es la capa de la retina. Esta capa de la retina es la encargada es la capa nerviosa y la encargada de captar todos los impulsos visuales, ¿sí? Toda la información visual se capta aquí. Fíjense, esta capa de la retina que están viendo se va a continuar, sus fibras van a continuar en la parte posterior y van a formar el nervio óptico. También aquí nervio óptico. ¿Sí? El nervio óptico se origina de la retina de la óptica o de la retina del bulbo ocular. Esta retina cumple o se encarga de rodear la superficie interna de las 4/5 partes posteriores del bulbo ocular y solo 1/5 parte de la retina, aquí van a ver, solo 1/5 parte de la retina, el amarillito, se va a continuar rodeando la superficie interna del proceso ciliar, del músculo ciliar y del iris. Fíjense, de la retina, ¿no? Ahora, esta retina, la unión de la porción anterior de la retina con la porción posterior de la retina se llama ora serrata. Esto es clave, ¿sí? La ora serrata es la unión de la parte anterior de la retina con la parte posterior de la retina. Ya. Esas son las capitas del bulbo ocular. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Aquí pueden ver un poquito del iris. Fíjense, está formado por dos tipos de músculo. Un músculo circular que se llama esfínter de la pupila y un músculos horizontales o amaños de radiaciones que se llama el músculo dilatador de la pupila. ¿Sí? Ahí pueden verlo. Para semiología se utiliza un examen, un fondo de ojo. Esto que están viendo aquí es un examen de fondo de ojo. Se utiliza el famoso ay, ¿qué se llama esta cosa? ¿Sí? Con el endoscopio podemos ver el fondo del ojo cómo está por dentro. Aquí está. Ok. Entonces, cuando vemos el fondo del ojo, vamos a ver las siguientes estructuras. Vamos a ver una mancha amarilla que están viendo aquí que se llama disco óptico. El disco óptico es por donde nace y emerge el nervio óptico, ¿sí? Es el famoso punto ciego de la retina. Si le llegan impulsos visuales a este punto, a este disco óptico, no va a captar, no va a ver. Más lateralmente vamos a poder encontrar una mancha más amarillenta, se llama mácula lútea o mácula de la retina. Esta mácula lútea es el punto de mayor agudeza visual. Aquí es donde se procesan las imágenes en HD Full 4K. ¿Sí? Okay. Esta mácula lútea que están viendo aquí tiene una porción central que se llama foveola. La foveola es el punto más profundo de esta mácula lútea. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Función. Sí, función de la viola. No. De la última que dijo. No la escuché muy bien. Ya. Ver. Fobia. Ok, toda la retina está formada por estas pequeñas celulitas que están viendo aquí. Son los famosos conos y bastones. Los conos son de colorcitos, ¿bien? ¿Se dan cuenta? Son los encargados de captar los colores de nuestros ojitos. Y los bastones son grises, son los encargados de formar o de captar la información visual en blanco y negro. ¿Sí? Entonces se pueden ver conos y bastones. Toda la retina está formada por estos celulitas, los conos y los bastones.
¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es lo que ocurre aquí? En el disco óptico, el punto ciego, no hay ninguna de esas células. O bueno, si es que hay, está netamente formado por bastones, entonces no captan mucha información visual. Pero en la mácula lútea, que están viendo aquí, que es el punto central de la fóvea, en esta fóvea se van a encontrar muchos, dicho, solo se van a encontrar puro conos, ¿sí? Entonces esta fóvea, esta mácula, es el punto de mayor agudeza visual, porque es donde se encuentran netamente los conitos, ¿sí? Entonces la retina y su función, esto es en esencial de estos, es la de captar información, impulsos visuales, ¿sí? Eso. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, pasamos a describir los musculitos y con esto bueno, ya estamos acabando casi. Los musculitos son fáciles de recordar, son los músculos más fáciles que ustedes van a poder estudiar, ¿sí? Que se cargue la tablita, que se cargue la tabla. Ok, aquí está. Entonces, ¿se acuerdan del conducto óptico, del foramen óptico? ¿Aisitos? Fíjense que en este foramen óptico, por donde entra el nervio óptico, se va a formar un anillo tendinoso. ¿Bien? Un anillo tendinoso. Un anillo tendinoso. Este anillo tendinoso es el anillo tendinoso común de origen de la mayoría de los músculos que mueven el bulbo ocular, ¿ya? Y estos musculitos que vamos a ver son los siguientes. Son el elevador del párpado superior, el oblicuo superior, el oblicuo inferior, el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Veámoslo. Entonces veamos estos musculitos. Disculpen. Vamos con los más facilitos. Los rectos. Recto lateral, recto medial, recto inferior, recto superior. ¿Sí? Toditos estos rectos se originan en el anillo tendinoso común rodeando al foramen óptico. Todos estos se insertan en la esclerótica, justo en la unión de la córnea con la esclerótica. ¿Sí? El recto lateral mueve el ojo hacia los bordes laterales, ¿sí? Hacia los bordes laterales. El recto medial hacia los bordes mediales. El recto lateral hace la función de abducción, que quiere decir llevar el ojo hacia el lado lateral. Y el recto medial hace la función de aducción, que es la de llevar los ojos hacia el lado medial. El recto superior eleva los ojos, eleva la mirada hacia arriba. Y el recto inferior lleva la mirada hacia abajo. ¿Sí? Simple su función, ¿eh? Ok. Luego tenemos el elevador del párpado superior, que están viendo aquí. También se origina en el anillo tendinoso común, solo que se origina más, parte se origina en el tendinoso común y parte se origina en el techo de la órbita. Este va a discurrir y se va a insertar en la piel del párpado superior. Su función, elevar el párpado superior. Luego tenemos los oblicuos, y vamos con el primero, el oblicuo superior, el de amarillito. Este se origina en la ala mayor del esfenoides, en la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Sus filas van a discurrir por el techo de la órbita y cuando llegan al borde supraorbitario del hueso frontal se van a encontrar con una estructura tendinosa que están viendo aquí, miren, es la famosa tróclea o polea. Entonces cuando el músculo viene, gira alrededor de la tróclea y la polea, pasa inferior al músculo elevador del párpado superior y pasa inferior al recto superior para insertarse en la esclerótica inferior al recto superior. Bien, su función es la de girar lateralmente el bulbo ocular, ¿sí? Girar lateralmente el bulbo ocular cuando hacemos ese movimiento de girar los ojos, ¿no? De rotación de los ojitos. Y el oblicuo inferior, como están viendo aquí, se va a originar en el piso de la órbita y se va a insertar justo al músculo recto lateral, en la esclerótica, justo profundo al músculo recto lateral.
Su función es la de girar lateralmente el bulbo ocular y hacer la de abducción. Ahí pueden ver. Esto es la tablita que tienen que memorizarse. Pues tienen que saber, la mayoría de los músculos están inervados por el nervio oculomotor, par craneal número 3. El elevador del párpado superior, par craneal número 3. Oblicuo inferior, recto superior, recto inferior y recto medial, par craneal número 3. El oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal, el nervio troclear. Y el recto lateral por el nervio abducens, el par craneal número 6. ¿Sí? Abducens. Y eso es lo que tienen que saber de los musculitos. Sí, los músculos, esta parte de memorizar los músculos es la parte más fácil. De todos los músculos del cuerpo, estos son los que más fácil van a poder memorizárselos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Entonces complicémonos un poquito más la vida. ¿Sí? Vamos a describir la inervación de la órbita. ¿Ya? Ok. Tenemos para el bulbo ocular tres nervios principalmente, ¿sí? O tres orígenes nerviosos. Uno es el par craneal número 3, el oculomotor, y otro es el nervio oftálmico, ¿sí? Nervio oftálmico. ¿Se acuerdan de este nervio oftálmico? Sus ramas, ramo frontal, ramo nasociliar y ramo lagrimal, ¿no? El ramo nasociliar del nervio oftálmico, que están viendo aquí, le va a emitir unas ramitas para llegar al ganglio ciliar. Esas ramitas que va a dar el nervio nasociliar al ganglio ciliar conforman la raíz sensitiva. Le va a darle la característica sensitiva al bulbo ocular, ¿ya? O la inervación sensitiva al bulbo ocular. La raíz simpática va a derivar de las fibras del plexo simpático de la carótida interna, lo que vimos en su momento de la carótida interna. La raíz simpática deriva de esa misma carótida interna. Y la raíz parasimpática va a derivar del nervio oculomotor, ¿sí? Compliquémonos un poquito más la vida, ¿sí? Fíjense, la raíz sensitiva del nervio nasociliar, la raíz sensitiva, va a discurrir de forma directa hasta el bulbo ocular. Lo propio ocurre con la raíz simpática. Cuando llega al ganglio ciliar no hace contacto con ninguna neuronita y discurre de forma directa. Pero la raíz parasimpática hace contacto con otra neuronita, hace sinapsis, ¿sí? La raíz parasimpática del oculomotor constituye la neurona preganglionar y cuando llega al ganglio ciliar hace contacto con la neurona postganglionar. Esta comunicación es una sinapsis y desde aquí se emergen los ramos postsinápticos con información parasimpática, ¿ya? Entonces, del ganglio ciliar, el conjunto de todas las fibras constituye los nervios ciliares cortos. Los nervios ciliares cortos se van a dedicar a inervar la parte interna del bulbo ocular, los músculos ciliares y los músculos del iris. Y del nervio nasociliar nacen sus continuaciones de este nervio nasociliar, sus ramas terminales son los nervios ciliares largos, que igual van a llegar al bulbo ocular, ¿sí? Entonces pueden ver un poquito de una esquemita de la inervación del bulbo ocular. Así es como adquiere información sensitiva, simpática y parasimpática. Sensitiva, simpática y parasimpática, ¿sí? De las raíces nerviosas. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Creo que no. Todo bien. Entonces pasamos a escribir la irrigación arterial del bulbo ocular, ¿sí? La irrigación arterial. Tenemos que te dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la arteria carótida interna es la que entraba al cerebro. Y esta carótida interna emite una rama, miren, una ramita, bien bonita. La famosa arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica se introduce dentro de la cavidad orbitaria a través del foramen óptico, justo juntito al nervio óptico. ¿Miren? Esta arteria oftálmica emite igual ramitas, una rama ciliar corta,
ramas lagrimales para la glándula lacrimal. Creo que quiere entrar bien. Así. Usamos una rama lacrimal para la glándula lacrimal, una arteria supraorbitaria que va a acompañar al nervio supraorbitario, una arteria supratroclear que va a acompañar al nervio troclear, y también va a emitir ramos ciliares largos. Todos estos van a encargar de irrigar o de evitar dar irrigación al bulbo ocular, ¿no? Eso. Hay otra arteria que se va a introducir justo profundo al nervio óptico. ¿Bien? Esta arteria oftálmica que les acabo de describir se va a encargar de irrigar las superficies extraoculares, todo lo que se encuentra fuera del ojo, ¿sí? Y hay una arteria especial para las estructuras internas del ojo. Les presento a la arteria central de la retina. ¿Bien? Esta arteria central de la retina se encuentra dentro o inmerso dentro de lo que es el nervio óptico. ¿Bien? Dentro del nervio óptico se encuentra la arteria central de la retina. Esta arteria central se va a distribuir por toda la superficie interna del bulbo ocular. Dentro de lo que es la capa vascular media va a formar un plexo vascular, el famoso plexo el famoso plexo, ¿qué se llama este plexo? El plexo coroido capilar, ¿sí? El plexo coroido capilar. Este plexo coroido capilar es ricamente inervado por huesos vasos sanguíneos diminutos, los capilares, ¿sí? Y si ustedes han sacado alguna vez una fotito, aquí están viendo, han debido ver que algunas personas nacen con los ojos, en la foto aparecen con los ojos rojitos, ¿ven? Esos ojos rojitos que están viendo aquí se deben al reflejo luminoso de este plexo coroido capilar, ¿sí? Está netamente irrigado, tiene tantos vasos sanguíneos que puede verse reflejado a través de las fotitos, miren, como están viendo aquí, el plexo coroido capilar, ¿sí? Eso, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta de arterias? ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? Y eso sería todo en cuanto al capítulo de bulbo ocular y órbitas. ¿Alguna duda? Ah, claro que sí, no, te lo voy a subir a YouTube y les mando el link directo. Sí, te lo subo a YouTube. Si no tienen ninguna duda. La próxima clase va a ser de manera presencial, virtual. Mañana es virtual. Mañana virtual. Ya, voy a estar con tiempo. Ya. Listo. Ahí sí le voy a preguntar todo lo que no he entendido viendo el video. Sí, por favor. Dale, igual lean el libro, lean el capítulo y todo lo que no entendí, vienen aquí, las revisamos todo. De todo lo que hemos avanzado, si tienen dudas, igual tráiganlas. Siempre vamos a ver. Ya. Las tareas. Ah, eso iba a preguntar, las tareas para la clase presencial, yo creo, ¿no? Sí. ¿Y el lunes va a ser presencial o virtual? El lunes, ya presencial, choquita. Ya. Listo, entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Ya, doctor, muchas gracias. Listo, hasta luego. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igual.